En los capítulos anteriores, y siguiendo el yo y el ello de Freud, hemos llegado a recorrer todos los aspectos cruciales de lo que Freud ha llamado ahí el Edipo completo. Hemos hablado de cómo el niño se introduce en el triángulo edípico y cómo logra salir de él. Entramos en el Edipo mediante una identificación con el rival y logramos salir de la situación edípica mediante una identificación con el objeto amado. Ya vimos que todo este proceso está atravesado por la bisexualidad constitutiva del ser humano, de tal manera que tenemos dos objetos rivales y dos objetos amados. Es en este galimatías de identificaciones en el que veíamos formarse en una extraña ecuación de cuatro incógnitas el secreto de nuestros rasgos de carácter, el secreto de nuestros síntomas. Así como de pasada, Freud, en el yo y el ello, nos hace una observación importante. El niño aprovecha la identificación con el rival de su complejo de Edipo heterosexual para abandonar su complejo de Edipo homosexual. La identificación con el rival padre sirve al mismo tiempo para la identificación melancólica que hace con el objeto amado padre en su complejo de Edipo homosexual. Y también, por el otro lado, a la inversa, aprovecha la identificación con el rival madre de su complejo de Edipo homosexual para identificarse con el objeto amado madre en su complejo de Edipo heterosexual. Es un lío, ya lo sé, pero así de complicada es la encrucijada de la infancia. En resumen, lo que nos está diciendo es que abandonamos la posición heterosexual de nuestra infancia gracias a la homosexualidad y abandonamos nuestra posición homosexual en nuestra infancia gracias a nuestra heterosexualidad. Es decir, nuestra homosexualidad nos libra de nuestra heterosexualidad infantil y nuestra heterosexualidad infantil nos libra de nuestra homosexualidad infantil. Así es que en este juego ciertamente aleatorio, vete a saber qué coño seremos, si homosexuales o heterosexuales, cuando seamos mayores. Porque si, por ejemplo, ha sido más importante la necesidad de abandonar el complejo de Edipo a toda prisa, por la razón que sea, quizás haya predominado ahí la identificación melancólica con el objeto amado padre, de tal manera que el niño saldría identificándose fundamentalmente de forma melancólica con el padre y no con la madre. O también al revés, o también vete a saber qué. Hemos hablado de cuatro incógnitas, pero es que en realidad son muchas más, porque a todo esto hay que añadir otra cosa. Hay que añadir que el niño puede estar aceptando o no lo que significan sus genitales, es decir, puede estar aceptando o no su propio sexo. Y además puede hacerlo en unas ocasiones sí y en otras ocasiones no, de tal manera que a estas cuatro incógnitas, pues podríamos decir, hay que elevarlas al cuadrado. Puesto que en efecto, tal y como se suele decir ahora, pues el sexo sentido no tiene por qué coincidir con el sexo marcado biológicamente, con el sexo genital. En el momento en que Freud escribe el yo y el ello en 1923, pues le están aflorando muchos de estos problemas en la cabeza, entre otros, le está surgiendo nuevas incógnitas con respecto a la posición sexual femenina en el complejo de Edipo. Ya veremos o ya nos ocuparemos de esto en próximos capítulos. En todo caso, y dicho así en general, todos los avatares a los que nos ha llevado en el triángulo edípico nuestra homosexualidad y también nuestra heterosexualidad, así como la aceptación o no de nuestro propio sexo genital, son interiorizadas mediante identificaciones en el momento de salir del complejo de Edipo. Como habíamos visto, son adheridas al triángulo de los pronombres personales en tanto que síntomas o rasgos de carácter.
En el abismo teológico que habíamos dicho de la intercambiabilidad de los pronombres personales, se interiorizan todos los avatares y circunstancias de nuestro complejo de Edipo infantil. Así es que, como hemos estado viendo, cargamos a cuestas con nuestra infancia. Cada vez que hablamos en primera persona, cada vez que conjugamos en primera persona nuestra biografía, estamos activando el vector del destino, porque en efecto es como si la infancia se convirtiera en una especie de destino para la vida adulta. Durante toda nuestra vida cargamos a cuestas con el niño que fuimos, con todos sus deseos, con todas sus sinsabores, con todas sus frustraciones y con todos sus traumas. Hemos dicho, por ejemplo, que la identificación con el rival padre puede servirnos para abandonar melancólicamente, mediante una identificación con el objeto amado padre en nuestro complejo de Edipo homosexual. Pero esto puede ocurrir así o puede no ocurrir así. Es decir, la identificación con el rival padre se puede prestar o no a servir de puente a la identificación con el objeto amado padre. Puede ocurrir que encaje a las mil maravillas o puede ocurrir que chirríe por todas partes o incluso que se vuelva imposible, de tal manera que no sabemos nunca cuál será la fórmula exacta que va a marcar los avatares que dan lugar finalmente a nuestro carácter. Saldremos de todo ello conformes con nuestro propio sexo, pero con tendencias homosexuales, o conformes con nuestro propio sexo con tendencias heterosexuales, o disconformes con nuestro propio sexo y con tendencias vete a saber qué. Todo muy queer, en efecto. Pues bien, en el yo y el ello nos espera todavía una grandísima sorpresa. Nos espera en realidad el descubrimiento fundamental que está haciendo en esta obra crucial, ciertamente bastante difícil, por eso estoy intentando centrarme en este texto, en cierta forma endiablado, porque se nota mucho como que Freud está pensando en voz alta mientras lo escribe. Nos espera ciertamente nada más y nada menos que el descubrimiento de eso que solemos llamar con Freud el superyo. Al trasladar todas estas complejidades del triángulo edípico real a un triángulo psíquico, a un triángulo lingüístico cargado psíquicamente, como va a ser el triángulo de los pronombres personales, hemos hecho una operación muy interesante. Hemos pasado, así como sin darnos cuenta, del terreno del deseo al terreno del deber. Sí, porque todos esos deseos infantiles que Leyo ha tenido que abandonar más bien sus pretensiones de satisfacerlos en la realidad, tienen ahora que, decíamos, ¿verdad?, satisfacer a Leyo con un sueño psíquico, con el sueño psíquico que suplanta al triángulo edípico. Y ese sueño es la condición que pone Leyo al yo para permitirle vivir su vida en primera persona. Sí, es como si le dijera, vale, de acuerdo, vive tu vida, pero no dejes de soñar en todas tus palabras, en toda tu vida lingüística, no dejes en ningún momento de proporcionarme a mí el sueño que me deja satisfecho. Ya veíamos la complexión de esta especie de chantaje emocional. Si me robas la realidad, me satisfaré contigo. Es como si el ello le dijera al yo. Muy bien, pues preguntaros vosotros mismos, ¿cómo puede vivir el yo este chantaje emocional al que está inevitablemente vendido con respecto al ello? Pues aquí está la clave del asunto. El yo lo vive como un deber al que obedece sin saber muy bien en qué consiste. Un deber que tiene, podríamos decir, con esa ecuación de 4 incógnitas o de 27 incógnitas, que no sabe ni siquiera que existe, por eso resulta ser inconsciente, que tiene que cumplir necesariamente para que el ello le permita vivir una vida lingüística. No tenemos más remedio, por tanto, que hablar de algo de lo que Freud todavía no había hablado en toda su obra y de pronto va a empezar a hablar aquí. Los deberes inconscientes.
El psicoanálisis, la lectura de Freud, nos ha acostumbrado habitualmente a considerar que existen deseos inconscientes. Ahora bien, es que a partir de este momento no solamente vamos a hablar de deseos inconscientes, sino también de deberes inconscientes. Dicho así rápidamente de una sentada, podríamos decir que todo lo que ha sido deseo en la infancia va a ser vivido por el adulto como un deber. Los deseos del niño se convierten en deberes para el adulto. ¿Deberes con qué? Pues deberes con todas esas identificaciones con las cuales hemos logrado sepultar el complejo de Edipo, salir de él. Deberes con esa identificación con la madre rival, con la madre amada, con el padre rival, con el padre amado, etcétera, etcétera, etcétera. Deberes con ese sueño, el deber de soñar ese sueño que pueda dejar al ello como dormido para que su vida, su rabieta natural, la rabieta del deseo, sea sustituida por una vida lingüística normal. Es decir, que a partir de este momento nos vamos a tener que acostumbrar a contar con tres principios. Podríamos decir el principio del placer, que es lo que define fundamentalmente al ello, el principio de realidad, que es el que define al yo, que tiene ojos, tiene olfato, tiene sentidos, sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer porque ve el mundo, sabe lo que cabe en este mundo y lo que no cabe, lo que es posible y lo que no es posible, y también con el principio del deber. ¿Por qué hablamos de deberes? Bueno, pues antes de volveros locos intentando aprenderos de memoria los grafos lacanianos o la segunda tópica freudiana, porque no tenemos más remedio. Si reflexionáis un poco, es que no hay otro remedio. Mientras el ello atiende al principio del placer y el yo al principio de realidad, el superyo introduce un principio, el principio del deber, porque no habría otra manera de entender sino el compromiso que tenemos con nuestros propios rasgos de carácter. No es una nueva instancia que Freud se saca ahora de la manga, es por eliminación. Pensemos en un adulto tímido, que está enamorado de Juanita y no se atreve a decírselo. Una telenovela cualquiera, de esas bien tontas. Las amigas de Juanita se lo han chivado a Pedrito. Lo está deseando, díselo, díselo, acércate a ella y dile, te invito a cenar esta noche. Esa es la palabra clave, no tienes más que hacer eso, te va a decir que sí. Pero Pedrito no puede. Ay, no, me da mucha vergüenza. Es que soy muy tímido. ¿Cómo que eres muy tímido? Vamos a ver, ¿tú quieres cenar con Juanita? Sí, quiero. Principio del placer. ¿Puedes hacerlo? Sí. Bueno, no sé, podría acercarme a ella y decirle te invito a cenar esta noche. Pero no puedo. Sí puedes, le dicen las amigas. Sí puedes. ¿Cómo que no puedes? A ver, di. Te invito a cenar esta noche. Repite como un loro. Te invito a cenar esta noche. Bueno, pues ahora, das 2 pasos. ¿Sabes dar esos 2 pasos? ¿Sabes caminar? Sí, caminar sí sé. Da 2 pasos y di. Te invito a cenar esta noche. Consulta si quieres al principio de realidad. ¿Hay algo que te lo impide? ¿Es que Juanita tiene un novio muy fuerte que te va a matar a hostias? No tiene novio. No, está deseando que lo hagas. Nada te lo impide. Pero Pedrito sigue en sus 13. No puedo. ¿Pero por qué? Porque me traga la tierra. Me tragaría la tierra de vergüenza. Joder, qué abismo, ¿no? Has dicho que sí quieres. Te hemos demostrado que sí puedes. ¿Qué queda? Bueno, podría ocurrir que no debas. ¿Pero es que está prohibido hablar a Juanita? No está prohibido. ¿Es que hay algún imperativo moral que te impide hablar a Juanita? El imperativo categórico kantiano. A ver, repasa la crítica de la razón práctica. ¿Hay algo que diga en la crítica de la razón práctica que no debes nunca invitar a cenar a Juanita? No. Ese deseo, esa intención de actuar en la realidad invitando a Juanita a cenar, no entra en conflicto con ninguna legislación jurídica ni moral.
No hay problemas, por tanto, con el principio del deber, a no ser que existan deberes inconscientes. Pedrito se arma de valor y ensaya varias veces. Te invito a cenar esta noche, te invito a cenar esta noche. A ver, camino hacia ella, camino hacia ella, camino hacia ella, camino hacia ella. ¡Ah! ¡Dios mío! Se me ha caído el vaso sobre la falda de Juanita. Juanita me pega una hostia y todo se ha ido a la mierda. Intenté ser Gary Cooper y me salió Woody Allen. ¿Es que soy tan tímido? Sí, pero ¿de qué está hecha la timidez? ¿En qué consiste la timidez? No podemos explicarla ni por el principio del placer ni por el principio de realidad. Solamente nos queda una carta, el principio del deber. Sí, pero no de los deberes conscientes, que esos no han dicho nada al respecto, sino de los deberes inconscientes. ¿A qué está obedeciendo un tímido cuando se pone colorado, cuando le tiembla la voz, cuando le tiemblan las piernas? Este es el momento en el que Freud está pronunciando lo que es su descubrimiento más importante. Podemos leer estas líneas en El yo y el ello. Si alguien quisiera sostener la paradójica tesis de que el ser humano no solamente es mucho más inmoral de lo que cree, sino mucho más moral de lo que sabe, el psicoanálisis, en cuyos descubrimientos se basa la primera parte de la proposición, tampoco tendría nada que objetar a la segunda. A mí personalmente, cuando leí esta frase de Freud hace ya 40 años, me dio un vuelco al corazón. Esta frase se puede decir que me cambió la vida. O sea, que llevamos en nuestro interior deberes inconscientes, que llevamos en nuestro interior una especie de religiosidad inconsciente que reza a unos dioses desconocidos, que reza a unos dioses que ni siquiera sabemos quiénes son. Pero lo estamos viendo, detrás de esos dioses desconocidos están nuestro padre y nuestra madre. Nuestro padre rival, nuestro padre amado, nuestra madre rival y nuestra madre amada, en una curiosa combinación algebraica, inconsciente, muy difícil de averiguar y que produce en nosotros nuestros rasgos de carácter. No sé, quizás no podemos concebir a nuestro padre diciéndole te invito a cenar a Juanita, o a nuestra madre, o a la mezcla de los dos de una determinada manera ciertamente aleatoria. Pero no nos sale decirlo. Y si lo decimos, nos ponemos colorados y se nos cae el vaso. Todo un universo de castigos inconscientes por haber incumplido leyes psíquicas que ni siquiera sabemos cuáles son. Así pues, si tenemos que trazar el mapa de la vida psíquica según lo que suele conocerse como la segunda tópica freudiana, veremos que la mayor parte de los deseos del ello permanecen por debajo de la línea de la conciencia. Pero lo importante es que estamos descubriendo que el yo, el propio yo, también tiene toda una zona inconsciente a la que vamos a llamar superyo y que está amasada de mandatos y deberes, de preceptos incluso cuasi religiosos que desarrollan toda una religión interior cada vez que hablamos en primera persona, dificultando nuestras decisiones porque introducen en ellas el lastre de los síntomas. Son deberes, sí, pero deberes con unas identificaciones que ni siquiera sabemos cómo funcionan y cómo se han dado cita en nuestra cabeza. Para hacer lo que queremos hacer con Juanita no solamente es suficiente con desearlo y con que no haya obstáculos en la realidad, es preciso también estar autorizados para ello. Es preciso también que eso no incumpla los deberes inconscientes que cargamos con nosotros desde nuestra infancia. Esa religión interior,
que llevamos dentro puede ser completamente imbécil. Grodek, en su libro El yo y el ello, que ya hemos mencionado, insistía mucho en este asunto, la necedad del inconsciente. Eso de ponerse colorado no es nada demasiado encomiable, no tiene nada que ver con una elevación moral de nosotros mismos, pero está hecho de deberes, pero lo que pasa es que son deberes que se han conformado de forma aleatoria en nuestra infancia y que rezan a unos dioses desconocidos cuya combinación puede ser completamente estúpida. Recordemos un caso famoso de la literatura freudiana, el caso Juanito, este niño que se desmayaba cuando veía caballos. Hay que tener en cuenta que Londres en ese momento estaba lleno de caballos, de tal manera que, claro, no podía salir a la calle porque en cuanto veía un caballo se desmayaba. Ese era su síntoma. El caso es que Freud psicoanaliza al niño de forma más o menos competente, eso es otro cantar, y llega a la conclusión de que este niño se había montado una especie de película infantil en la cabeza sobre la diferencia sexual. Había observado que su madre sangraba cuando tenía la regla y había llegado a la conclusión de que lo que ocurría es que todos los seres humanos nacíamos con pene y que el padre se dedicaba a castrar a su madre todos los meses porque todos los meses el pene se reproducía y él se lo cortaba. Finalmente el síntoma desarrollado había sido desmayarse cuando veía caballos. El motivo por el que se monta toda esta película Juanito en su cabeza tuvo que ver con observar no solamente que su madre sangraba, sino que había personas que no tenían pene, las mujeres. En concreto, se había dado cuenta de ello una vez que había visto a su criada, a la criada de la casa, fregar el suelo. Todavía no existían las fregonas, así es que estaba fregando el suelo de rodillas y mira por dónde ese día la criada no llevaba bragas. Así es que contempló sus genitales y eso fue un trauma tremendo. De pronto descubrió que la criada no tenía pene y entonces comprendió qué es lo que le pasaba a su madre todos los meses cuando tenía la regla. Como veis, la película que se ha montado en la cabeza Juanito es completamente surrealista e idiota. Parece mentira que haya psicoanalistas que sigan pensando que todos los niños se montan la misma película y que todos los niños tienen la misma teoría infantil sobre la diferencia sexual que Freud descubrió en este particularísimo caso concreto, el caso de Juanito. No. Esto es una teoría que se monta Juanito en la cabeza para comprender una pregunta que tiene en la cabeza, que es ¿por qué las mujeres no tienen pene? Y todo viene provocado por el hecho de que, joder, coño, la criada se había olvidado ponerse las bragas. ¿Qué es lo que produce el síntoma? ¿Por qué se desmaya al ver caballos? Bueno, esto tendría que decirlo el propio psicoanálisis, pero el asunto está en que no se explica ni por el lado del principio del placer ni por el lado del principio de realidad. Se explica, es lo que estamos intentando hacer comprender, por medio de todo un entramado de deberes psíquicos que tienen que ver con las identificaciones que Juanito lleva sobre sus espaldas. Juanito reza a dioses desconocidos sin saberlo, y el resultado es que se desmaya cuando ve a los caballos. Es muy interesante esta religión privada que tiene Juanito en la cabeza. Pues ya veis lo interesante que es la religión del coño de la criada. Obedecemos a deberes imbéciles, a deberes estúpidos, a deberes que desarrollan una religión completamente necia y que sin embargo cargamos en nuestro interior para poder conjugar el triángulo de los pronombres personales y llevar una vida adulta en primera persona. Es una religión basura que todos llevamos dentro. Una necia religión que determina cuáles van a ser nuestros rasgos de carácter. Sí, tendremos que acostumbrarnos a ello, la timidez o la cleptomanía, no, yo qué sé, lo que nos dé la gana pensar como síntoma, tiene la contextura interna de una religión privada. Es
el efecto de haber resuelto la encrucijada de los deseos infantiles, transponiéndolos, desplazándolos al interior del psiquismo bajo la forma de deberes. Muy en resumen, el ello acepta renunciar a sus pretensiones en la realidad si el yo cumple con su deber. ¿Con qué deber? Con el deber de ofrecer un duplicado psíquico, un duplicado onírico interior a todos esos deseos a los que el ello ha tenido que renunciar, entre comillas. Así es que sí, como dice Freud, no solamente somos mucho más inmorales de lo que creemos, puesto que tenemos deseos inmorales, que no tenemos ni idea de que los tenemos y que solamente a veces en momentos clave de nuestra vida o quizás bajo determinadas drogas o delirios afloran a la conciencia. Es que también tenemos deberes inconscientes, también somos mucho más morales, mucho más religiosos de lo que sabemos. También somos siervos de dioses desconocidos. De modo que el pobrecito yo está continuamente zarandeado por los deseos inconscientes y disparatados del ello, al mismo tiempo que por los deberes rigurosos e inflexibles del superyo. Este tema es fascinante y nos va a llevar muy lejos, pero por cierto que reparemos desde el primer momento en que el superyo en realidad no es más que un subrogado del ello, no es más que un representante, una especie de abogado que tiene el ello en el interior de nuestra vida psíquica. Es algo así como el ello diciendo, vale, de acuerdo, que el yo viva su vida, pero siempre y cuando cumpla con el deber de proporcionarme un sueño que a mí me deje satisfecho. ¿Y cómo de interesante será ese sueño? Pues desde luego no será la crítica de la razón práctica de Kant. Puede ser sencillamente un disparate completamente necio y estúpido que tiene que ver con casualidades insólitas de la vida infantil. Le vi el coño a la criada o vete a saber qué. Cualquier tontería infantil le sirve al niño para esquematizar a tontas y a locas toda una religión, para desplegar todo un conjunto de síntomas amasados por deberes inconscientes. Seguro que en la fórmula psíquica de nuestro carácter no vamos a encontrar nada ni verdadero, ni justo, ni bello. Vamos a encontrar un montón de casualidades que por algún avatar de nuestra vida se han convertido en destino. Aunque no hayáis tenido todavía tiempo de reflexionar sobre este asunto, que conste que estamos en un momento absolutamente decisivo, que nos va a dar mucho que hablar en próximos capítulos. Por hoy lo vamos a dejar aquí para poder reflexionar. Esto es La Filosofía en Canal. Os animo como siempre a suscribiros y dejar vuestros comentarios y sugerencias. Hasta la próxima ocasión.